Esta es parte de nuestra prehistoria. Mira, no tengo más argumento. Acá se terminó. Acá no tengo más argumento. Sí, ¿quién es? Pasa. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¿Viste? Bien, escucharon anoche, ¿no es cierto? Sí. ¿A la jefa o el 678? A la jefa. A la jefa, bien. Le voy a dar clase, hasta luego. ¿Están grabando? Ah, no. Esto todo ocurre en el año 1981. Hicimos una obra, esta que se llama La Compañía del Circo Mágico. Esta obra es una enorme metáfora del terrorismo de Estado. Esa metáfora habla de obviamente de los desaparecidos, habla de una sombra que es la sombra del terrorismo, porque esta es la sombra que cubre todo el espectro, ¿no? Que tiene personajes como por ejemplo este que se llama el pájaro linchera, que es el pájaro que hace las preguntas. Y entonces el tipo pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, cuando ¿qué es lo que está pasando? Toda la gente que está en el público sabía qué es lo que está pasando en el país. Una vez o dos veces fueron los de la CIDE y el don me le explicó le hizo una historia al revés. Estos que vinieron a alquilar el teatro es una empresa, son todos chicos, pibes que no sé lo que quieren, una cosa. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es la sombra? Y eso ellos dicen que es el diablo, qué sé yo, no sé si es el diablo. No, imagínense que yo no me voy a poner a interpretar semejante quilombo que tienen acá. Y las velas y eso, y alguien murió. Pero, y no sé, ellos dicen que son muchos los que murieron y por eso hay tantas velas. Pero yo no sé, no le puedo explicar otra cosa. ¿Quiere hablar con alguno? No, está bien, qué sé yo. Las especulaciones por las cuales nosotros sobrevivimos tantos años son especulaciones. Nadie sabe por qué, pero millones de argentinos nos quedamos en esto que se llama el testamento del terrorismo de Estado. Esto da fin al grupo este que se había armado durante fin de 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, que eran 5 años grosos. En esta obra se juntan todas las vertientes de Mía en un hecho concreto, que era la obra, porque participaban todos. Bueno, Mía era una cooperativa de músicos que nació fundamentalmente por la necesidad de hacer música en esos momentos tan duros de la dictadura. Bueno, ya alguno te habrá contado que no era un grupo musical, sino que era un grupo de personas que mostraban en el escenario diversas formaciones musicales. 20 músicos con un coro donde todos había subgrupos, había varios grupos. Era muy extraño el procedimiento artístico, pero estaba inscrito claramente dentro del mundo del rock. Se fue armando de alguna manera a partir de mi hermana, conmigo, que hacíamos música en Villalina, en la casa de Villalina, y alumnos de mi viejo. Primero fue Alberto Muñoz, después fue Juan del Barrio, y Juan del Barrio trajo al Nono Belvis y a Daniel Curto, que fueron como el núcleo fundamental de Mía. Si la sombra es volverse noche y la lengua es volverse el hablar, ¿cómo me vuelvo mi amor, ramito de tus palabras?
sabrás cómo me vuelvo mi amor, ramito de tus palabras. En el año 1975, fin de 75, El 28 de diciembre fundamos Mía. dijimos, "Bueno, armamos una agrupación", como dice Esther. Y armamos una agrupación. Sí, esa agrupación fue creciendo con esa idea de que fuera, no fuera, o sea, que fuera, que tenga el espíritu del rock and roll. La propuesta de lo que en ese momento se llamaba rock convocaba también a un despertar de la cabeza. Y yo creo que como tantos otros, dejé la militancia y me pasé al rock. ¡Oh, y la vaca! ¿Quién lo trajo este? Un personaje que vino a vivir a nuestra casa porque era amigo de una amiga de mi vieja, Víctor se llamaba, Víctor Alsina. Víctor Alsina. que era de Francia. El tipo vino a parar a nuestra casa y vio cómo era más o menos el funcionamiento y me dijo, tienen que escuchar a Pink Floyd ustedes. ¡Pah! ¿Viste cuando te rompió la cabeza? Y nos rompió la cabeza a todos. Cuando llega acá, llega como rock sinfónico y empieza a influenciar. En Buenos Aires, en la Argentina, se llama música progresiva. Música progresiva. Ella te insistió mucho con el problema de la educación musical y el de dar clase como un elemento para que a cada uno de los integrantes le entrara dinero, que después, no hemos hablado, pero después se repartía de una manera muy especial. Si quedaba algún pesito, se usaba para comprar un instrumento que alguno necesitaba. Fulano necesita una guitarra. Y entonces todo lo que hay va para la guitarra. Digamos, la actividad de los músicos de Mía era participar creativamente de la música de la agrupación que formaran parte y se daban clases de música para tener una entrada de guita, para tener un laburo acorde y que no comprometiera la expresión artística. Ese planteo, ¿no?, de que no hay que molestar la actividad creativa con el estómago, no es negociable. Toda esa estructura era para preservar al músico y que el músico pudiera expresarse lo más libremente posible. De hecho, yo considero que fue una de las épocas de mi vida en las que mayor libertad en función de las posibilidades yo siento que tuve, ¿no? Hay un no que es definitivo y es que siempre, porque además de eso forma parte de la cultura básica de Esther Soto y la familia y los hijos, que es el no a la droga. Pero no, que la marihuana, no, en fin, como le dio un John, no sé cómo le llama. No, nada. Y la otra, que es la que te voy a contar mucho, no a la lucha armada. Yo estaba no en contra, ¿por qué estar en contra? No, sino porque no me parecía viable, porque no conducía a nada, conducía otra vez a más quilombo. Zafamos, ¿por qué? Porque era una agrupación de tipo músico-cultural. No había actividades de tipo político en el grupo nuestro. Era permitir, en una época donde nada era permitido,
permitir una actividad que hiciera bien al espíritu, porque la realidad cotidiana era como que estaba todo ordenado para hundirte el espíritu. Entonces eso era lo fundamental. Teníamos que resguardar un espacio donde se podía dar cabida al desarrollo de una actividad creativa. Y no podíamos permitir que nadie nos tergiversara esa esencia. Toda esta mirada más panorámica, de tomar un poquito de distancia y ver qué estaba pasando en general y qué función cumplían estos 20 y pico de personas que se juntaban los fines de semana en Villa Adelina. Eran mis viejos. Ellos ponían contenidos mientras nosotros nos ocupábamos de lo que tenía que ver con lo artístico o lo creativo. Pero eso había que mostrarlo, había que grabar un disco, había que, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer disco sacado por Mía, se llama Transparencia, y cuya tapa es una tapa totalmente entelada, fabricada artesanalmente por quien les habla. 4.000. Eran cartones que se cortaban las tapas, porque era complicado. Uno ponía la plasticola, el otro ponía la tapa, el otro le pasaba así para alisar. Por supuesto a mí me daban ese para alisar. Yo trabajaba mucho con Vitale, era como el asistente del Dombi. Él me decía, tenés que adivinar, tenés que adivinar. Entonces iba a hacer una cosa y iba a hacer otra cosa y yo tenía que adivinar y traerle el serrucho justo para cortar eso. Y adiviná, me decía, ¿viste? Era ¿cómo se llama? El instrumentista, una cosa así, de Dombi. Y yo estaba feliz. Todo el tiempo había que trabajar trabajos, trabajo. De hacer las cosas, de hacer mezcla, de hacer arriba en su casa un galpón para guardar parte de los instrumentos y para... Esa casa era terrible. Bueno, empezamos con la sala de ensayo, que era la casa de los Vitale en Villa Adelina. Ahí mismo se instaló el primer estudio. Creo que se llegó a alquilar por 2 años el Teatro Santa María. Es decir que teníamos sala de ensayo, estudio de grabación y teatro. Teníamos, digamos, eso era lo que los músicos necesitábamos. En primera instancia, los conciertos los llenábamos a través fundamentalmente de los alumnos que tenía el Dombi y de los alumnos que tenía Alberto Muñoz. Y a través de esos alumnos nosotros repartíamos unos cuponcitos para que la gente que se interesara nos pusiera los datos para poder comunicarnos cuando hacíamos otra. Si querés seguir recibiendo información sobre nuestras actividades, deja tus datos y nos comunicaremos con vos, haciéndote llegar nuestros boletines y fechas de nuevos conciertos. Y Esther fue por ese lado y acertó. Y acertó porque nosotros llegamos a tener 4.000 personas con nombre y apellido que seguían lo que estábamos haciendo en todo el país. Y esos 4.000 se multiplicaron porque cada uno tenía una ocupación, cada uno tenía un grupo, cada uno hacía cosas. Alta Blanca en Mendoza, Red en Tucumán, Agnus en Santa Fe. O sea, te puedo nombrar todos los magmas, todos los grupos independientes que nacieron y se criaron con este plan. O sea, teníamos un plan, un diseño para poder funcionar invisiblemente, apareciendo con visibilidad. Esos grupos nos escribían para que grabar con nosotros, porque nosotros habíamos hecho ya el trámite de un sello discográfico. Y nosotros les decíamos que no, que le podíamos explicar cómo hacer un sello para que cada uno tuviera su sello propio. No queríamos transformarnos en una discográfica, porque si no, la existencia determina la conciencia, ¿no? Empezábamos a tener, digamos, cierto éxito, es decir, las cosas nuestras convocaban, la gente iba, ¿sí? Mucha gente iba, armábamos ciclos en el Teatro Santa María. Eran ciclos en donde convocábamos otro tipo de disciplinas también. Había muestras de dibujos o de pintura. Y todo eso fue generando un clima de
mundo artístico, que empezaba a pergeniar un diseño, una estrategia para poder mostrar lo que se hacía en una época donde, en principio, por definición, nada podía ser mostrado. Contemporáneo con eso yo estaba en cuarto o quinto año. Y bueno, desapareció la profesora de geografía, el profesor de biología estaba ahí, mi compañera también, Villamayor también, en un momento no estuvo más. Nada, bueno, ya sabemos todos cómo era. Yendo a la clase de piano a las 2 de la tarde me fajaron, nada, fue una cosa horrible. Todo el mundo sabía más o menos lo que sucedía. Es mentira que por lo menos nosotros teníamos bastante conciencia. Sí, estaba bravo, estaba bravísimo. Se respiraba eso, ¿no? Era un rocío, ¿no? Nosotros vivimos todos, en nuestro país vivíamos un rocío de miedo. A ver ustedes, documentos. Repito, documentos. ¿De dónde vienen? ¿Qué llevan acá? Se me van, circulando. Cabo, detenga a esa parejita. Sí, mi teniente. Lo fundamental era que estábamos viviendo en una época de represión absoluta y teníamos, primero que nada, ver la seguridad de los chicos del grupo. Un día por semana ensayaban, los sábados. Y terminaban de ensayar y se volvían. Vivíamos en Villa Adelina, llegaban a Retiro y en 2 oportunidades la cana, como eran todos de pelo largo, los molestaron. Entonces ahí fuimos más drásticos, dijimos no, quieren ensayar pero se quedan en casa y se van el domingo de día. Inclusive con mi amiga, mi querida hermana Verónica Condomí, hablábamos de la gran protección porque ella estaba padeciendo una situación muy cercana. Había un alero que nos protegía, dentro de ese alero que nos protegía eran mis viejos, porque adentro de eso era que se cocinaban estas cosas tan locas y tan libres. Era inspirador, porque nosotros teníamos eso, nosotros teníamos la sensación de que podíamos transmitir las cosas con un lenguaje, en mi caso, porque a mí me tocó así, yo era un poeta oscuro, digamos, pero las letras eran oscuras, no se entendía nada de lo que decían las letras. Sin embargo, era un catalizador eso. Hombre, eleva tu existencia, no caigas en la náusea, ni prediques en el hastío. Hombre, ay, levanta tu presencia. Un artista crea mucho más profundamente y más genialmente en la imposibilidad. Cuando metes un éxito, tenés dinero, tenés todo bien, no te sale nada. El lugar de la ebullición, de la creatividad y de la juventud estaba en ese momento en lo que planteaba el rock, ¿no? Como cabeza abierta, porque también el expreso imaginario, que en ese momento era contemporáneo nuestro, ¿no? Salía Piazzolla en la tapa del expreso imaginario, o sea, no solo rock era, o salía Yupanqui. ¿Vos me podés decir quién es este? Claro, Carlos Melero. ¿Ah, sí? Y en el espejo, Emilio Riboira. Sí, pero ¿y dónde está acá? Ah, está ¿En afuera. qué lugar Eso está? fue. Esto parece Las Meninas de Velázquez. Claro, De ahí está copiado. Eso exactamente. Ustedes eran unos copiones. Siempre. Esto es el expreso imaginario. De hecho, ellos también tienen este vínculo, sobre todo mi viejo con Pistocchi. Jorge Pistocchi es una historia muy larga que tiene muchísimos links. Entonces había poesía y había Henri Millot, o había Azul Solar, o había cosas que mantenían despierta la cabeza sin que eso significara estar militando en ningún lugar, ¿no? Porque justamente estaba en riesgo la vida. La existencia de Mía también tiene su razón de ser en ese clima, porque al no poder expresarse políticamente ni socialmente nadie, hubo que buscar un recurso, un camino donde poder expresarse tratando de no decir abiertamente
nada político o social. Ese fue el camino que no solamente nosotros, sino mucha gente emprendió para tratar de poder expresarse de alguna manera, y que coincidentemente duró hasta el 81, donde la realidad sociopolítica del país empezó a alivianar un poco y empezó a haber una perspectiva de actividad político-social, y nosotros no nos mantuvimos al margen. Ahí Mía también se bifurcó en distintas actividades de acuerdo a las necesidades de realización de cada uno de los integrantes. O sea, todo tiene su razón de ser y de dejar de ser. Esa idea cívica estaba diseñada por básicamente Dombie y Esther, que eran mucho más grandes que nosotros, que ya habían vivido la vida, digamos, en este país, que vivir la vida en este país, digamos, significa, digamos, haber soportado varias veces un zoológico. En el 29 era chiquitito y entonces me pusieron una bota acá arriba, ¿no? Y de vez en cuando soñando me la quería sacar y no me la podía sacar. Y me cayeron botas muchas. Entonces, si después de tanto tiempo y después de estos militares siniestros, y de pronto dije yo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque la bota la seguías teniendo acá, por más que los tipos ya no estaban, pero estaban. Hasta que un tipo viene y dices, a ver, proceda, sáquemelo a ese tipo de ahí, bájelo, ¿no? Al Videla, esto, el otro, los retratitos. Bueno, eso es rock and roll. No podés hacer una cosa así si tu vida no es rock and roll. ¿Estamos? Entonces Néstor tiene rock and roll. Él es rock and roll. Y entonces es en el momento en que yo no tengo más la bota. ¿Estamos? No la tengo más la bota, hermano, no tengo más la bota acá, no la tengo más acá en la cabeza. Se me fue. Ahí es donde tomamos el momento presente como el gran curador. El 25 de mayo del 2003, como el comienzo de una curación colectiva, ¿no? Porque yo no sabía que tenía miedo, pero tenía. Yo a veces sueño con eso, ¿no? Yo a veces sueño con ese miedo, ¿no? Con el miedo de que me vengan a buscar, pero no para festejar mi cumpleaños. Ahora ya no, ya está, digamos, ya pasó todo eso, ¿no? Entonces, por ese motivo es que la experiencia de Mía es entrañable. Entrañable en el sentido poético y entrañable en el sentido anatómico, ¿sí? Mía fue una experiencia de las entrañas. Y hoy, tengo así como un orgullo, un amor por la vida que ellos tuvieron, sobre todo, ¿sabés por qué? Porque nunca fueron caretas. No, fue un lujo estar ahí. Una suerte. A mí me hizo muy bien, me cambió la cabeza terriblemente. Dylan decía, el que no está del lado de la vida está del lado de la muerte. Y nosotros estábamos claramente del lado de la vida. Bueno, esto es el Goyete. Es un premio artesanal que hemos dado a algunos personajes en forma totalmente arbitraria, como hacemos muchas veces nosotros las cosas. En las tertulias que hace 2 años empezamos a hacer acá en esta casa. Una tertulia giró alrededor de Oscar Alemán y le dimos un premio, un Goyete, a Luis Salinas, porque pensábamos que Luis había retomado la posta que dejó el viejo Oscar. O sea, la gente viene acá, no paga entrada, Luis Salinas no cobra por tocar. El fuera de mercado es una idea. Todo el mundo aplica el concepto fuera de mercado. Cuando hace lo creativo, no piensa en que lo va a vender.